¿Quiénes somos los colombianos?, se preguntó un italiano hace 150 años, y al buscarle respuesta a su pregunta, se encontró con un mosaico amplio. De norte a sur, se abre paso un país diverso en climas, terrenos, gente, comidas y costumbres, capaz de tenerlo todo y a la vez vivir sin nada, lleno de colores y de matices, de vestuarios y de acentos que al conjugarlos destellan un arco iris llamado Colombia. Agustín Codazzi y la Comisión Coreográfica del siglo XIX nos dio por primera vez una imagen íntegra de país. Nos llevó con sus acuarelas y relatos por un universo propio jamás pensado en su tiempo, lleno de gente diversa, de paisajes increíbles y de una variedad sin límites de recursos, de fauna y de flora. Algo que debemos conocer porque hace parte de nuestra identidad, de nuestra vida y de nuestra historia. Porque todos somos historia. La caminada al principio es durita porque son unos rieles desde subida, la mitad es subida y la mitad es bajada. Les recomiendo mucho que en la bajada es cuidarse mucho la rodilla, cuidarse en los talones, no correr, debe de estar liso porque ha llovido. Pasamos por Quebrada Grande y vamos a cruzarla más de 12 veces. 40 años después del grito de independencia, nuestros gobernantes no tenían idea de quiénes integraban la patria, ni siquiera la extensión que tenía nuestro país. Mucho menos conocían sus riquezas naturales. Se gobernaba a ciegas y era imposible reconocernos, entendernos y respetarnos, porque éramos, y aún somos, muy distintos. La mitad del siglo XIX es justamente un momento que se empieza a llamar como un momento de reformas liberales. Lo particular de esas reformas liberales es que dicen, bueno, hay que generar riqueza, la riqueza que se genera sobre todo a través del comercio, pero para comerciar hay que saber qué se tiene, en pocas palabras. O sea, hay que conocer el recurso, los recursos naturales, la población, cómo se puede conectar los unos con los otros, o sea, vías de diverso tipo, y también dónde pueden poner mercados. Arrancamos de más o menos 1700 metros y vamos a subir a 2500 aproximadamente y luego descendemos. Acá la ruta, que es como una especie de circuito, que parte de la estrella, vamos a Laguna Encantada y volvemos acá mismo a la estrella. El proyecto de la Comisión Coreográfica consistía básicamente en tener una radiografía de país, una radiografía del país en términos de las costumbres, la cultura, la geografía, las vías de acceso. Por eso jugaron un papel importante los caminos y los puertos, pero también la idiosincrasia, ¿cierto? La idiosincrasia de las gentes, el paisaje, muy importante, fue muy importante para la Comisión Coreográfica la descripción del paisaje. Al frente tenemos la Casa de la Cultura Francisco Carrillo de Albornoz, personaje que concedió las tierras a los indígenas Anacona, quienes eran las que habitaban estas tierras, y para el cultivo y para la alfarería. En 1850, bajo el gobierno del general José Hilario López, se da inicio a la aventura científica más grande de nuestra historia, la Comisión Coreográfica, dirigida por el italiano Agustín Codazzi, cuyo fin fue hacer un inventario detallado de la República de la Nueva Granada, en mapas, acuarelas, con escritos sobre economía, política, etnología y sociología de cada una de las regiones que se fueron visitando. Obviamente la Colombia del siglo XIX es una Colombia rural y una Colombia que estaba luchando por salir de las estructuras de dominación colonial, ¿cierto? De zafarse de la esclavitud, del peonaje, del concertaje, y en términos políticos una Colombia muy agitada pues, por las guerras propias del siglo XIX, que fueron muchas, y por hacer real la presencia del Estado y el sometimiento de esos caudillos, digamos, a un régimen centralista y la pugna entre ese régimen centralista con el federalismo.
¿Cómo amaneció? Bien. La coreografía en ese tiempo y todavía hoy es considerada una rama de la geografía, pero es una rama de la geografía que es analítica, o sea que conoce el territorio a través de la fragmentación. La coreografía entonces lo que hace es tener una totalidad que puede ser de diverso tipo, pero dividirla en unidades menores y conocer cada unidad. En esa medida el conocimiento de la totalidad es la suma de las partes. De acuerdo con el GPS también, que este es otro elemento que nos acompaña en las caminatas, podemos también saber la altura en la que nos encontramos. Estamos aproximadamente a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Un viaje se preparaba como una expedición científica, es decir, el director de la expedición, que era Agustín Codazzi, los acuarelistas, el que tomaba, pues el que hacía las acuarelas, el que hacía las descripciones, el que alimentaba la expedición o el que la abastecía, es decir, se organizaba como un campamento, como una excursión científica, y se iban en mulas y a pie por los caminos, ¿cierto? Hacían los recorridos, las mediciones del caso, iban acampando a la medida que hacían el recorrido, y en ese sentido iban compilando la información que encontraban, ¿cierto? Quebrada Grande, uno de los afluentes del río Aburrá y principal fuente hídrica del municipio de La Estrella. Es muy limpia, tiene charcos arriba donde se pueden bañar, nos podemos bañar y la vamos a pasar muchas veces de regreso. Los que trajeron traje de baño pueden aprovechar. 9 expediciones realizó la Comisión Coreográfica por las provincias de Vélez, Socorro, Ocaña, Santander, Pamplona, Tunja, Mariquita, Córdoba, Antioquia, Chocó, Buenaventura, Barbacoas, Pasto, Popayán, Cauca, Bogotá, Casanare, Neiva y Caquetá, entre otras. Agustín Codazzi encontró, y por eso justamente creo que fue coreográfica, un país muy diverso. Diverso tanto, digamos, espacialmente como diverso poblacionalmente. Donde incluso en buena medida uno podría plantear que ahí empieza como esa idea de que hay casi que, entre comillas, razas regionales, que la raza fue, digamos, un término muy común en ese tiempo, pero era, bueno, la población es tan diferente que casi que hay razas y que esas razas son diferentes la una a la otra. La orquídea del caminante, porque siempre la vas a encontrar a las orillas del camino. Hay diferentes variedades. Esta es una de las especies que descubrió José Celestino Mutis en la expedición botánica. Los protagonistas de la expedición fueron Agustín Codazzi, quien se encargó de los mapas y relatos de provincia. Manuel Alcízar y posteriormente Santiago Pérez redactaron historias fieles que dan cuenta de los territorios visitados y de sus habitantes. Los trabajos botánicos fueron realizados por José Jerónimo Triana. El testimonio visual fue elaborado por Carmelo Fernández, Enrique Price y Manuel María Paz en hermosas acuarelas. La validez está en que, a pesar de los avances, digamos, en ciencia y tecnología, a pesar de las descripciones de Agustín Codazzi y su equipo de trabajo, todavía no conocemos el país. Todavía uno diría que buena parte del fracaso de las élites colombianas radica en su ignorancia del país, la ignorancia del conocimiento real, o sea, no del conocimiento telegráfico, que también lo desarrolló mucho Agustín Codazzi, porque tampoco es cierto que él haya ido a cada uno de los rincones de Colombia, ¿no? Él se situaba en los puntos de encuentro de caminos, o sea, en los nodos entre una ciudad y unos caminos que convergían en esa ciudad, y desde allí entrevistaba gente, recogía informes, ¿cierto? Eso pasa hoy, ¿cierto? Todavía tenemos un conocimiento de país, o las élites que son las que gobiernan, ¿cierto? Un conocimiento de país muy telegráfico. Este era el camino viejo de la Estrella Angelópolis. Como ven, ya hay unos rieles, pero este era un canalón muy bonito. A la par de una comisión coreográfica que camina por el país, miles de campesinos colonizaban tierras, buscando en estas mejores formas de vida y nuevos horizontes. Básicamente lo que se buscaba eran territorios entonces que estuvieran, entre comillas, baldíos, o sea, que no tuvieran un dueño.
Obviamente, entre más cercanos esos territorios, mejor, y entre comillas, más salubres, mejor. O sea, realmente si eran en territorios medios, relativamente cercanos a los núcleos de población más importantes, y si además contaban con vías, esos eran los territorios más deseados. Obviamente, como eran los territorios más deseados, también eran los territorios que solían colonizar, no tanto los colonos pobres, sino que solían ser objetos de disputa legal porque los grandes propietarios los titulaban aunque no los produjeran. Entonces, ese tipo de elementos, el saber entender un mapa, saber leer las líneas, las curvas de nivel, las cotas, saber hacer la lectura geográfica de lo que hay en el mapa versus lo que tenemos en el terreno, es un aspecto que es importante y que nos ayuda también a saber dónde estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Que finalmente pues es como también de los objetivos de salir a caminar. La Comisión Coreográfica deja un legado muy importante. Desafortunadamente, con la muerte de Codazzi, la comisión queda interrumpida y tiene múltiples problemas con los gobiernos, con la difusión de los resultados. Pero lo central es que la comisión es un esfuerzo geográfico muy importante, no solamente en el ámbito americano, sino incluso en el ámbito mundial. En ese momento muy pocos países tenían un mapa o un conocimiento muy detallado de su territorio, y Colombia en ese momento, digamos, uno podría decir casi que estuvo en la punta del conocimiento geográfico a mediados del siglo XIX. La Comisión Coreográfica fue un proyecto político y científico, digamos, el más importante de las élites del siglo XIX y tal vez el más importante que ha tenido este país hasta hoy. Durante los años 1850 y 1859, la Comisión Coreográfica profundizó en el ser y en la aventura del hombre que vivía en nuestras tierras, incluyendo su pasado aborigen, como una búsqueda que deseó nacionalizar nuestra identidad histórica, social y geográfica. Fue un camino largo e incansable del hombre por conocer sus orígenes, por reconocerse en un espacio común, habitado por semejantes que en nada se le parecen, pero que al igual que él son colombianos, viviendo bajo un mismo cielo, construyendo un sueño, trabajando para lograrlo, buscando una identidad.